Hola chicos, bienvenidos a este podcast en el que vamos a hablar de la festividad de Lammas o Freifaxi. Bueno, ya sabéis que poco a poco voy convirtiendo algunas de las entradas de mis blogs en podcast para que los podáis escuchar cómodamente. Los subo al canal y cuando estáis haciendo alguna actividad en casa o fuera de casa, pues podéis escuchar mi voz donde yo os estoy relatando pues esta información. Entonces hoy os traigo una entrada de 2017 que está en mi blog Asatrujexefus, que es precisamente sobre esta festividad. Vamos a hablar de Lammas o Freifaxi. Freifaxi o Loafest es la celebración de la primera cosecha, que abre el periodo de cosechas que vendrá en los siguientes meses y que es celebrada para agradecer el sustento que nos ofrecen los dioses tras el duro esfuerzo del cultivo. Esta festividad se celebra el 31 de julio o el 1 de agosto, es decir, la festividad es el 1 de agosto, pero también se puede festejar la víspera, por ejemplo, por la noche o la tarde antes. También hay quienes la celebran a mediados de agosto o la primera o última luna llena del mes de agosto, porque ya sabéis que en Asatru hay personas que celebran las festividades en luna llena. En esta fiesta se da gracias por lo cosechado después de tantos esfuerzos, de tanto trabajo, por la abundancia, por los frutos que da la tierra para alimentarnos. No importa si no eres agricultor, piensa que cuando vas al supermercado o compras frutas, verduras y productos hechos con cereales, estás comprando y consumiendo igualmente los frutos de la cosecha, que te están nutriendo y posibilitando la vida. En la antigüedad la cosecha era aún más importante. Debes ser consciente de que sin una buena cosecha las personas podían pasar un invierno con escasos alimentos y morir de hambre, ya que en invierno la tierra no da nada. Así que durante esta festividad, después de que los suministros ya estaban casi agotados, por fin podían cosechar y tenían de nuevo abundancia. Históricamente era el momento en el que los guerreros volvían de luchar, dejaban las armas y se ponían a cosechar y se festejaba. Pero aún quedaban 3 duros meses donde se sucedían los trabajos agrícolas. También era el momento en que se empezaba a acumular el alimento para poder pasar un buen invierno, porque sobre todo en las zonas donde hacía mucho frío y nevaba, después no habría alimento, así que tenían que acumular. En cuanto a los nombres de esta festividad, Freifaxi significa melena de Freyr. Este nombre está inspirado en la saga de Hramfkel, sacerdote de Frey, donde se cuenta que este tenía un caballo llamado Freifaxi, especialmente sagrado para él y dedicado a Frey. Solo su dueño podía montarlo. También hay otro caballo llamado Freifaxi en la Vatnsdaela saga y por supuesto recordemos que los caballos son sagrados para el dios Frey. Curiosamente, si escribís Freifaxi, por ejemplo, en Instagram o en la búsqueda de imágenes de Google, veréis fotos de muchos caballos y de actividades hípicas, ya que en los países nórdicos hay muchas personas que llaman a sus caballos con este nombre. También Freifaxi hace referencia a las luchas de caballos que se llevaban a cabo en la antigüedad durante esta festividad, con el objetivo de ver cuál era el más fuerte y sacrificarlo al dios Frey. Me gustaría hacer un inciso para cuando usamos el término Freifaxi para esta festividad. Como podemos ver, he estado explicando las fuentes de donde procede el término Freifaxi. Pero es importante que nos demos cuenta de que este es un nombre contemporáneo y que practicantes del paganismo nórdico, de Asatru, es decir, Asatruar, Asatruar Men, Asatruar Woman, en algún momento decidieron llamarlo Freifaxi, pero en tiempos modernos. Es decir, en la antigüedad no se utilizaba este nombre, lo utilizamos ahora, los paganos nórdicos modernos, los que así decidimos llamarlo porque hay más nombres. Pero continuando con los nombres de la festividad, en Inglaterra y Escocia ya en tiempos cristianos se usaba el término Loafmas. En inglés antiguo, Hlafmaese, de ahí deriva el moderno Lammas para esta festividad.
La palabra lamas ha sido convertida por los Hethens modernos en lamaest, una palabra en inglés antiguo que significa loaf feed o alimentarse de pan, pero normalmente se usa más el término loaf fest, fiesta del pan. ¿Por qué en Inglaterra y Escocia? Pues recordemos que a las Islas Británicas llegaron anglos y sajones, eso lo explico siempre. Bueno, y no solo anglos y sajones, llegaron también personas de otros lugares del norte de Europa. Entonces, lamas es un término que se considera que procede de Sajonia, que es un término sajón. Y ya sabéis que Sajonia estaba en Alemania. En Alemania estaba la Alta y la Baja Sajonia. En cuanto a los dioses que se honraban, esta festividad honra a varias deidades. El principal es Frey o Freyr, dios de la abundancia, la fertilidad y las lluvias suaves y el sol necesarios para que la cosecha sea propicia, crezca y se pueda cosechar. También se puede honrar a otras deidades Vanir, puesto que los Vanir son los dioses de la fertilidad. Es también ocasión para honrar a Sif y a Thor. Thor es quien fertiliza a Sif. Además se considera que Thor ayuda a la cosecha mediante la lluvia, pero principalmente honramos a Sif, la esposa de Thor, ya que el mito donde Loki corta sus dorados cabellos se relaciona simbólicamente con la cosecha del cereal. La cabellera sería, por ejemplo, el trigo, y lo que hace Loki al cortarla es cosecharlo. Por supuesto, como en cualquier fiesta relacionada con la cosecha, es buen momento para honrar a Nertus, la madre tierra. En cuanto a los símbolos de esta fiesta, los símbolos principales son los cereales y otros frutos de la cosecha. Si tenemos un huerto, podemos hacer algunas ofrendas de lo que estemos cosechando en el momento, pero si no tenemos huerto, también podemos comprar algunas frutas y hortalizas del tiempo o usar las que estemos consumiendo en la realidad, ya que son nuestro sustento. Aunque recordemos que esta es la fiesta del pan, los verdaderos protagonistas son los cereales y se hacen muchísimas actividades relacionadas con los cereales, con la harina. Lo veremos más adelante, pero es realmente tradicional adornar con cereales, por ejemplo, espigas, y hacer comida a base de harina. Por otra parte, también tenemos símbolos relacionados con los dioses que honramos. Para Frey, el jabalí y los caballos, un barco, símbolos fálicos, ya que es un dios de la fertilidad, muñecas de maíz, que por cierto os dejaré por aquí arriba unos vídeos que hay sobre muñecas de maíz en el canal, la runa Ingwath, espigas de trigo, mazorcas de maíz y otros cereales. Para la diosa Sif, espigas de trigo y las mazorcas de maíz también valdrían, otros cereales también, pero sobre todo la espiga. En cuanto a Nertus, la madre tierra, hay muchísimas posibilidades. Todos los frutos de la tierra podrían servir, cuernos de vaca y cordero. Actividades para esta festividad: montar a caballo y practicar deportes al aire libre, elaborar pan, galletas o cualquier tipo de alimento a base de cereales. Otro ejemplo sería elaborar productos de panadería o bollería y ofrecer el primero a los dioses indicados. En la antigüedad existía la tradición de partir en cuatro el primer pan que se horneaba y ponerlo en las cuatro esquinas del granero, ya que se consideraba que este pan tenía propiedades mágicas. Otra tradición interesante y conocida son las ofrendas que se hacen en los pozos y manantiales, que son adornados y honrados. Para las personas que tengan huertos urbanos o pequeños huertos, este día pueden cosechar algunas hortalizas o vegetales y ofrecerlos a los dioses o a los Lambaetir o Landwights, es decir, a los espíritus de la tierra. Otra actividad sería celebrar este blot en granjas, huertos o cerca de las tierras de cultivo. La verdad es que las festividades de verano normalmente se celebran en el exterior. A menudo es difícil si vivís en una ciudad o si no queréis ser vistos, con lo cual pues muchas personas tienen el altar en el interior para celebrar y tal, pero en cuanto a lo tradicional, si queremos ser fieles, pues las celebraciones de primavera y verano eran llevadas a cabo en el exterior,
por los antiguos practicantes Heathens, es decir, paganos nórdicos. Más actividades: visitar lugares donde vendan vegetales y otros productos naturales, biológicos, y comprarlos para honrar a tus dioses en el Blot. Bueno, y esta es la información que os traía. Espero que os haya gustado muchísimo este pequeño podcast en el que os he resumido un poquito cosas sobre la festividad desde el punto de vista pagano nórdico o de Asatru. Entonces, bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Gracias por escucharme. Y bueno, pues como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!